importa. Bien. Que es el músculo diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Hacia inferior, sí, nosotros habíamos visto en la primera clase que en lo que respecta a la cavidad abdominal, comparte, digamos, indirectamente, digamos, se comparte con la cavidad pélvica, ¿sí? No hay, digamos, un límite inferior neto, claro, que, digamos, separe la cavidad abdominal de la cavidad pelviana, porque, digamos, es todo un conjunto. Pero para su estudio se lo ha delimitado a la cavidad abdominal, con lo cual, hacia el límite inferior de esa cavidad abdominal, es una línea que pasa a nivel de la línea innominada del hueso coxal. Si recuerdan el hueso coxal, el hueso de la cadera, bueno, hay una parte de ese hueso de la cadera que tiene la forma de un pico, como si fuera un embudo, digamos. Creo que esto igual lo tiene en el cuadernillo. Bueno, que la parte más medial de ese embudo, llamada línea innominada, es donde separaría, digamos, la cavidad abdominal, la abdominal hacia superior y la cavidad pélvica hacia inferior, que es donde encontramos en la cavidad pélvica principalmente los órganos del sistema reproductivo y parte de lo que sería el recto principalmente. El límite anterior viene dado por los músculos anchos o anterolaterales del abdomen. ¿Alguno se acuerda o alguno sabe cuáles son estos músculos? Los músculos anchos o anterolaterales del abdomen. Tenemos los músculos rectos, ¿se acuerdan? ¿Alguno por ahí se acuerda de la universidad o lo haya visto en algún lado? Tenemos los músculos rectos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Y luego hacia posterior tenemos principalmente la columna vertebral a nivel lumbar y parte sacra. Bueno, sistema digestivo. Sistema digestivo es básico y lo que podemos estudiar del sistema digestivo, pero lo que podemos decir inicialmente del sistema digestivo, es que comprende un conjunto de órganos y glándulas anexas que son encargadas del procesamiento de los alimentos. El sistema digestivo principalmente se encarga de transportar el alimento, digerirlo, para de esa manera absorber todos los nutrientes que tiene eh, esa ingesta o ese bolo alimenticio. ¿Y cuáles son los órganos principales del sistema digestivo? Tenemos la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Cada una de esas partes lo vamos a estudiar por arribita. Luego tenemos los órganos accesorios. ¿Alguien sabe por qué se les llaman órganos accesorios? Porque no intervienen de manera directa en el proceso digestivo. Bien, perfecto. Sí, porque el alimento no pasa por el páncreas ni por el hígado, sino que a través de los, digamos, de los productos de secreción del hígado y el páncreas, permite de esa manera degradar ciertos alimentos. Bien, y luego tenemos estructuras, obviamente, vasculares importantes, que es la arteria aorta, que es a través de un tronco llamado tronco celíaco, que se divide en tres ramas, tres arterias importantes del tronco celíaco, que van a irrigar al sistema digestivo principalmente. Y otra estructura importante tiene que ver con el sistema de la vena porta. Eso lo vamos a ver a modo general. Bueno, fíjense esta imagen, una imagen conocida del libro Netter y de varios libros que creo que esta es una imagen muy, muy linda. Fíjense que el alimento que ingresa por la boca, nosotros existen dos tipos de mecanismos, ¿no? Con lo cual se comienza a degradar inicialmente el alimento, que es por medio de la digestión química y mecánica. ¿Por qué creen que se llama digestión mecánica? ¿Cuál es la estructura que procesa ese alimento en la boca? Los Y dientes empieza y con la los lengua. dientes. Bien, los dientes y la lengua.
Eso pertenecería a la digestión mecánica. Y la digestión química, ¿por qué viene dado? La saliva. Bien, la saliva. Dentro de la saliva, sí, tenemos tres glándulas principales, que es la parótida, por medio del conducto de Steno, lo que hace es, junto también con la glándula sublingual y submaxilar, secretar lo que sería la saliva, ¿no? La saliva contiene diferentes enzimas. Una de las más conocidas es la amilasa, que lo que hace es preparar principalmente a la glucosa para su luego posterior degradación y absorción por el intestino delgado. Bien, comienza por la boca. Luego, ese alimento es ingerido, ¿sí? Pasa al tubo digestivo, pero antes de pasar por el tubo digestivo, pasa por otra cavidad común. Hay una cavidad común por donde pasa el aire y los alimentos. ¿Cómo se llama esa cavidad? Faringe. Bien, la faringe. Fíjense, acá tenemos un corte transversal del lado izquierdo, donde tenemos a este nivel, todo esto que yo estoy limitando en rojo, se llama faringe. Hasta aquí, más o menos. La faringe. La faringe es esa cavidad compartida, acá tenemos una vista posterior, donde permite el pasaje del aire y los alimentos. Luego hacia inferior, ¿sí? El aire ingresa en la cavidad de la tráquea, y que cuando nosotros, esta lengua se sube para arriba, hay un mecanismo que lo que hace es descender a la epiglotis, ¿no? Acá tenemos la epiglotis, y cuando la lengua se da para arriba, eso permite que la epiglotis se cierre, y de esa manera no permite que el alimento ingrese a nivel de la tráquea, ¿no? Por eso cuando nosotros comemos, generalmente no respiramos, porque si respiraríamos, el alimento ingresaría en la cavidad de la tráquea. Luego la faringe sigue descendiendo, convirtiéndose, digamos, a grandes rasgos, ¿en qué órgano? ¿Cómo se continúa la faringe? Laringe. Tenemos la laringofaringe, Ah, que fíjense que en realidad por ahí parece confundirse esta parte, porque tenemos la faringe, luego sigue la laringofaringe, que es esta región más o menos. Laringofaringe, que es donde está la división entre el esófago, el comienzo del esófago, y la tráquea. Tengo la faringe, laringofaringe, que es donde se divide en dos, digamos, el acceso a la tráquea, y luego sigue descendiendo como esófago. En el esófago, más o menos mide alrededor de 25 centímetros de largo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me queda el esófago con respecto a la tráquea, en términos de situación? ¿Qué me pueden decir? anterior. El esófago con respecto a la tráquea. Superior. Es superior. Superior, dicen los chicos. ¿Alguien dice algo más? Fíjense que acá tenemos, un poquito más arriba en realidad, acá tenemos el comienzo de la tráquea, y acá tenemos el esófago. ¿Cómo me quedaría entonces la tráquea con respecto al esófago? Anterior también. Bien, la tráquea me queda anterior con respecto al esófago, ¿sí? O yo les puedo preguntar cómo les queda, cómo nos quedaría el esófago con respecto a la tráquea, y ahí pueden decir posterior. Pero yo les pregunto cómo me quedaría la tráquea con respecto al esófago, es anterior. Bien. Y luego el esófago, ¿cómo se continuaría? Hacemos el recorrido. Boca, la faringe, esófago. ¿Cómo sigue? Estómago. Bien, estómago. Estos son conceptos por ahí básicos, ¿no? Bien.
Esto es un poco de histología, más que nada, ¿no? Que está compuesto por tres capas, una mucosa, una muscular y una serosa, que más o menos es la histología en la mayoría de los tejidos del sistema digestivo. Fíjense que la misma se continúa hasta llegar al estómago, el esófago, y que en términos de situación se encuentra posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral torácica. Este órgano, el esófago, pasa por dentro de la cavidad torácica, por detrás del corazón. Y si pasa por detrás del corazón, ¿qué me pueden decir en términos de situación? ¿Cómo me queda el esófago con respecto al corazón? ¿Entendió la pregunta? Si el esófago pasa por la cavidad torácica y me queda detrás del corazón, ¿cómo podría, digamos, explicar eso en términos de situación? ¿Cómo me quedaría el esófago con respecto al corazón? Posterior. Bien, posterior al corazón. Bien, por eso que hay estudios, por ejemplo, transesofágicos, por ejemplo, el ecodoppler, que donde insertan una camarita, ¿sí?, por el esófago, y de esa manera permite hacer un estudio del corazón, porque justamente está en íntima relación el corazón con la parte del esófago. Fíjense acá, yo se lo doy a modo de dato nada más. Fíjense que acá tenemos el esófago, bajando por acá, el esófago, que está en íntimo contacto con el corazón. Entonces acá el médico lo que hace es poner una camarita, un ecodoppler, y acá permite, digamos, estudiar el corazón. Acá tenemos otra imagen, una imagen cadavérica, digamos, ¿no? Acá tenemos la cavidad torácica, y aquí tenemos el pasaje del esófago. Fíjense que el esófago es este, que viene bajando por acá. Hay un hiato en el diafragma que se llama hiato esofágico, que es este. Fíjense que esta imagen se corresponde con esto. Esto, digamos, a modo de ver por ahí la realidad, ¿no? Estos son los bronquios. Este es el esófago. Y detrás del esófago tenemos la arteria aorta. Bueno, el estómago. ¿Qué me pueden decir del estómago? ¿Qué es el estómago en sí? ¿Algún concepto? Es el lugar a donde va el bolo alimenticio y cuando ya está predigerido por los dientes y por la saliva. Bien, perfecto. Bien, como dijo la compañera, el estómago es un reservorio, es una dilatación del esófago en realidad, y recuerden que el tubo digestivo es uno solo, nomás que cuando va pasando por diferentes segmentos se le llama el nombre particular. En este caso, el esófago luego se continuaría, acá tendríamos, esto que estoy marcando en rojo sería el diafragma, acá tenemos un hiato que es el hiato esofágico, por donde pasa el diafragma y llega al estómago, como dijo la compañera, es un reservorio de la comida, de los alimentos, que siguen su procesamiento mecánico y químico. Para poder estudiar el estómago tenemos que saber que tiene una cara anterior y una cara posterior. Acá yo estoy viendo la cara anterior, y la cara posterior obviamente tengo que irme hacia posterior para poder ver. Y luego tiene lo que se conocen como curvaturas. ¿Cuántas curvaturas tiene el estómago? Dos, una mayor y una menor. Bien, curvatura menor, perdón, que es esta, y una curvatura mayor, que es la que tiene mayor área. Bien, el alimento que viene por el esófago ingresa al estómago y aquí encontramos una válvula, ¿no? Una válvula
que está entre el esófago y el estómago, que ustedes la tienen ahí marcada, que es el cardio, ¿no? Cardio. Y luego, el estómago, una vez que procesa el alimento, pasa, ¿hacia dónde pasa luego? Una vez procesado el alimento en el estómago. ¿Por dónde creen que pasará? ¿El intestino grueso? ¿Intestino grueso? ¿Alguien más dice algo? Em, Tiene No, no se forma, pasa por el intestino Delgado. delgado para la absorción de nutrientes. bien, intestino delgado. Principalmente pasa por el duodeno. Esto lo tienen en el cuadernillo. sí, sí, sí. Duodeno, ¿sí? El recorrido, entonces, esófago, el estómago. En el estómago tenemos un pH que es muy bajo, un pH de 2/3. Y esto viene dado por el ácido clorhídrico, que es un ácido muy potente, que lo que hace es degradar parte de los alimentos, ¿sí? Mata bacterias, ayuda a degradar las grasas, y tiene un pH más o menos que ronda el orden de los 2/3, el pH, digamos, del estómago, y que solamente a modo de dato, cuando hay una disfunción de este cardias, o cuando hay un aumento, digamos, de una disminución del pH, cuando hay un consumo excesivo de alimentos, lo que suele pasar es que estos alimentos suben hacia arriba, y eso nos produce una patología muy, muy frecuente, que es la pirosis o reflujo gastroesofágico, ¿no? Que nos quema la garganta. Bueno, eso viene dado porque al comer muchos alimentos, eso hace que disminuya el pH del estómago, y al haber mucho contenido estomacal, eso hace que suba el alimento para arriba. Bien, repasamos. Estómago tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, una válvula superior, que es el cardias, y una válvula inferior, que es el píloro, ¿sí? Cardias, que es esto, y píloro. Son dos válvulas, ¿sí? Luego del píloro se continúa como duodeno. Duodeno, todo junto, ¿no? Duodeno. Bien, hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí, Sí, Sí. sí. bien. Fíjense, acá tenemos más o menos la disposición de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Acá tenemos el esófago marcado, acá tendríamos que sería la cúpula diafragmática, y luego se continuaría como el estómago. El estómago, digamos, gran parte del estómago, está cubierto por el hígado. Bien, vamos a comenzar con el duodeno, ¿sí? Habíamos dicho que luego el estómago se continúa con una parte del intestino delgado, que es el duodeno. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros de largo, y para su estudio se lo ha dividido en 4 porciones, de las cuales la más importante es la segunda porción. La segunda porción por presentar relevancia clínica quirúrgica, como vamos a ver a continuación. Ya que en la segunda porción es donde desemboca el conducto colédoco que viene del hígado. Ahora vamos a ver las generalidades del árbol biliar, como así también la desembocadura del conducto pancreático principal, también denominado conducto de Wilson. ¿Para qué son estos productos? Bueno, principalmente para la degradación de ácidos grasos, sí, colesterol principalmente. Ahora vamos a ver el duodeno. Aquí tendríamos el estómago, ¿sí? Estómago. Acá tenemos el píloro, y luego se continuaría como duodeno. Fíjense que acá yo les marqué las porciones del duodeno, donde nos vamos a detener
de manera general a estudiar la segunda porción, ¿sí? Que es una porción vertical. Más o menos estos serían los límites de la segunda porción del duodeno, los cuales es de relevancia, ya que en él desembocan dos conductos muy importantes, que es el conducto colédoco, que es este, que viene bajando del hígado. ¿Qué trae el conducto colédoco? ¿Qué procesa el hígado? ¿O qué secreta mejor el hígado? Acá tenemos un órgano que es la vesícula biliar, y que los productos de secreción de ese hígado digamos, se almacenan provisoriamente en la vesícula, y luego se exprime la vesícula, y ese contenido pasa por el conducto colédoco y llega a este nivel. ¿Cómo se llama ese producto de secreción? ¿Puede ser bilis, profesor? Bien, la bilis. La bilis. La bilis, esto se lo doy por ahí a modo de dato. Nosotros en la sangre la sangre es un conjunto de células que se encuentran en un líquido denominado plasma. Existen 3 tipos de células sanguíneas. ¿Cuáles son? ¿Alguno sabe? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Bien. ¿Y qué más? Falta uno. Y plasma. El plasma se encuentra, digamos, El contenida. plasma, sí, sí. Tenemos el plasma donde se encuentra contenida Ah, las plaquetas, ¿no? y en las plaquetas. Tenemos 3 tipos celulares importantes en la sangre: glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, y plaquetas, o también llamados trombocitos. Bueno, los glóbulos rojos, que en una persona normal, digamos, si no tiene ninguna patología, en una persona hay alrededor de 4,5 millones. Esos glóbulos rojos o eritrocitos tienen una vida media de alrededor de 120 días aproximadamente. Una vez que han pasado esos 120 días, deben, digamos, degradarse para la fabricación de nuevos glóbulos rojos. Bueno, ¿dónde se van a degradar? Se van a degradar en un órgano linfático que es el vaso. Dentro del vaso lo que hace es degradar al glóbulo rojo que contiene la hemoglobina, y la hemoglobina a su vez permite asociarse principalmente con 4 moléculas de hierro, con lo cual son el hierro lo que permite fijar el oxígeno. Y que una patología asociada a esto es, por ejemplo, la anemia ferropénica. Pero bueno, lo que hace el vaso es degradar al glóbulo rojo, recicla el hierro para la fabricación de nuevos glóbulos rojos, y la hemoglobina la convierte en bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina se dirige hacia el hígado, y en el hígado se produce, por medio de la bilirrubina, se produce la bilis. Y la bilis desciende digamos, se reserva por medio de la vesícula biliar, y cuando nosotros ingerimos un alimento graso principalmente, hay señales hormonales que le dicen a la vesícula que se contraiga, que se exprima. Entonces, al exprimirse la vesícula, lo que hace es liberar la bilis contenida en la vesícula y llega a nivel de conducto colédoco para desembocar en la segunda porción del duodeno. Eso es más o menos la lógica. Y luego tenemos el páncreas. Vieron que aquí en amarillo, este órgano en amarillo, es el páncreas, que por medio del conducto pancreático principal, que es este, también llamado conducto de Wilson, ¿alguno lo ha sentido nombrar? Sí. Bien, conducto pancreático principal o conducto de Wilson. El páncreas es un órgano accesorio del sistema digestivo que tiene 2 funciones importantes: una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina es la de liberar principalmente una hormona muy importante que regula los niveles de glucemia. ¿Cuál cree que es esa hormona? ¿Alguno sabe? Insulina. Bien, la insulina, después tenemos el glucagón, luego tenemos la somatostatina y el polipéptido pancreático. A modo de dato nada más.
Y la parte exócrina, digamos, la función exócrina de este páncreas, es la de liberar jugos pancreáticos, que también, fíjense que aquí tenemos una cavidad común entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal, y que a este nivel de la segunda porción del duodeno, cuando nosotros ingerimos un alimento graso principalmente, secretan esos jugos pancreáticos y la bilis en conjunto que permiten degradar básicamente los alimentos. Esa es la importancia anatómica y funcional. Y la parte quirúrgica o la parte, digamos, patológica de esto es que en algunas ocasiones la vesícula biliar no alcanza, digamos, a exprimir toda la bilis. Se vuelve, digamos, se atrofia o se vuelve dura la bilis, la vesícula, ¿no? Entonces, al ponerse dura, esta bilis contenida dentro de la vesícula biliar comienza a solidificarse y eso forma lo que se llaman los cálculos biliares, dando una patología que se llama litiasis vesicular. ¿Alguno o alguna vez fue operado de vesícula? Yo, profesor. Bien, en cálculos en la vesícula. Entonces hay un Sí, lo que no me procedimiento. lo encontraban. Así que me la pasaba despidiendo la bilis y es una cosa asquerosa. Horrible, sí. Horrible. Bien, lo que se hace en las cirugías de colecistectomías es extirpar básicamente la vesícula, pero el riesgo que existe es que algunas de estas piedritas chiquititas, como ustedes más o menos pueden ver en el esquema, o se podrán dar cuenta, pueden migrar, ¿sí? Pueden salirse de la vesícula, y de esta manera pueden migrar a el conducto colédoco, ¿sí? Fíjense más o menos por donde pueden migrar, y estas piedritas pueden llegar a este nivel y pueden obstruir, ¿sí? Lo obstruyen el pasaje de la bilis y el pasaje del jugo pancreático. Entonces, al quedar obstruido este canal, el páncreas se inflama porque no puede liberar los jugos pancreáticos y produce una patología muy grave que es la pancreatitis. ¿Sí? Entonces, esta sería la importancia clínica quirúrgica, digamos, ¿no? Relacionando a los temas que estamos viendo. Esto no es necesario que lo sepan, pero se lo doy a modo de dato. Quizá a alguno le puede, eh, ojalá que no, pero bueno, puede llegar a pasar que cuando hay cálculos chiquititos puedan migrar a este nivel de la segunda porción del duodeno y de esa manera causar la inflamación del páncreas, y eso es muy fatal. Bueno, acá tenemos un resumen general. Lo que quiero que sepan de esto es que en la segunda porción del duodeno desemboca el conducto colédoco y el conducto pancreático. Bueno, esto es básicamente lo que estuvimos diciendo recién. Esta es una imagen de un preparado cadavérico a modo de que vean la realidad de los órganos, cómo se verían en el cuerpo humano, que llevado de un dibujo a un preparado se ven distintos, ¿no? Solamente a modo complementario que tenemos el duodeno, hizo todo esto, y aquí señalado con azul tendríamos la emergencia, o sea, por donde estaría pasando el conducto, la bilis, perdón, y los jugos pancreáticos. Bueno, acá también lo mismo. Bien, sigamos el recorrido entonces. Habíamos dicho esófago, estómago, duodeno, duodeno, y luego del duodeno, ¿cómo seguimos? Chicos, ¿qué piensan? ¿Intestino La delgado? ¿O Intestino, qué? Yeyuno, bien, intestino delgado. ¿Y cuál es esa división del intestino delgado, principalmente? Que aquí lo vemos en pantalla. Yeyuno y León. Yeyuno e ileón. Bien, yeyuno e ilio, ¿sí?
Del duodeno pasa al yeyuno ilion, que son todas estas asas que miden aproximadamente entre 6 y 7 metros más o menos. Es todo esto, básicamente. Todo esto. Eso, digamos, correspondería a lo que sería el intestino delgado en sus dos divisiones, yeyuno e ilion. En el yeyuno e ilion ocurre lo que se llama la reabsorción de nutrientes. La absorción de nutrientes, básicamente, ¿no? Fíjese que en un preparado cadavérico correspondería a todo este segmento. A esto y a esto. Esto por ahí impresiona un poco, pero es a modo de que lo comparen con la realidad. Bien. Una vez que los alimentos pasan por el duodeno, se dirigen al yeyuno o ilion, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es el recorrido? Y van al intestino grueso para Intestino después grueso. poder ser eliminado. Bien. Fíjense que una vez que pasa al ilion, aquí hay una válvula que se llama válvula iliocecal, que se abre permitiendo el paso del alimento, y ese alimento luego se dirige a una región del intestino grueso, que es esta parte, que se llama ciego. Se llama ciego. En el ciego tenemos un órgano muy chiquitito, que aquí tiene forma de lombriz. ¿Cómo se llama este órgano? ¿Apéndice? Bien, tenemos el apéndice. El apéndice, cuando se inflama, produce una patología que se llama apendicitis, que viene dado justamente porque los alimentos que pasan del yeyuno al ciego, a veces se introducen dentro del apéndice, y eso produce la inflamación, y digamos el procedimiento o el diagnóstico o la terapéutica es directamente eliminarla al apéndice para que no produzca una patología peor como es la peritonitis. Bien, chicos, se está por terminar la reunión nuevamente. Lo que vamos a hacer es, nos quedan 10 minutos de clase. Voy a terminar la reunión y nos volvemos a conectar para terminar de ver lo último, ¿sí? Que es la parte de intestino grueso. Así que finalizo la reunión ahora y nos conectamos los últimos 10 minutos y ya terminamos. Bien, a ver.